Hola, qué bueno encontrarnos nuevamente y poder compartir de la palabra de Dios. Y siguiendo esta serie que estamos compartiendo los últimos domingos, acerca de cómo atravesar los tiempos de dolor, quiero compartirte una palabra que Dios me estuvo hablando en estos días. Y el título que le puse a esta reflexión es 5 promesas de Dios para los tiempos de dolor. Y la primera promesa que te quiero compartir es que Dios siempre estará con nosotros. Dice Isaías 43:2, cuando pases por aguas profundas, yo estaré contigo. Cuando pases por ríos de dificultad, no te ahogarás. Cuando pases por el fuego de la opresión, no te quemarás. Las llamas no te consumirán. Y Dios está hablando a través del profeta Isaías de determinadas situaciones que puede parecer que van a producir que nuestra vida se consuma, como lo es con el fuego, o que nos estemos ahogando en una situación, pero Él nos da esta promesa preciosa de que siempre estará con cada uno de nosotros. Cuando atravesamos momentos duros, momentos difíciles, muchas veces tenemos la tendencia a pensar que nadie nos entiende, que estamos solos, que Dios se alejó de nosotros, pero la palabra de Dios nos deja bien en claro en esta promesa que Dios habló al pueblo de Israel y también a cada uno de nosotros, que cuando estamos en tiempos de dificultad, Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, tenemos esperanza de poder atravesar esa situación y poder salir victoriosos también. La segunda promesa que te quiero compartir es que Dios cuidará de nosotros en medio del proceso. Dios cuidará de nosotros en ese tiempo de dificultad. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y luego en la Reina Valera contemporánea dice, descarguen en Él todas sus angustias, porque Él tiene cuidado de ustedes. Dios está guardando nuestras vidas en medio de los tiempos difíciles, está guardando nuestras vidas en medio de los tiempos duros. Por eso podemos descansar en Él y dejar esa carga en su presencia. Vemos que la versión Reina Valera lo traduce de esta manera, descarguen en Él todas sus ansiedades. Y muchas veces en los tiempos de dificultad la ansiedad va a ser algo que va a querer invadir toda nuestra vida. Pero cuando recordamos esta promesa de que Dios nos está guardando, podemos tener esa paz que sobrepasa todo lo que podemos entender. Hoy vivimos en un tiempo de muchísima ansiedad, de muchísima preocupación, pero en medio de este tiempo tomémonos de esta promesa del Señor. Dios cuida de mí, Dios tiene cuidado de mi vida. Jesús, en otro pasaje que está en Mateo capítulo 6, comenzó a hablar acerca de esas preocupaciones cotidianas. ¿Qué vamos a comer? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué va a ser de nosotros en el futuro? ¿Sí? Y Jesús nos dijo que por preocuparnos no íbamos a transformar esa situación, que nosotros que tenemos a Dios, que es un Padre bueno, necesitamos confiar en Él para lo que necesitamos en cada momento. Para cada etapa y para cada temporada de nuestra vida necesitamos creer y confiar que Dios nos cuidará. Y tal vez en este tiempo me estés escuchando y haya situaciones en tu vida que no comprendes o que no sabes cómo las vas a resolver, que están trayendo preocupación a tu corazón. Yo te invito a que puedas creer que Dios está con vos y que también Dios está cuidando tu vida. Dios está cuidando a tu familia y Dios está cuidando todo lo que tiene que ver con tus pertenencias, con tu trabajo, con tus ingresos, esas cosas que a veces traen preocupación. Tal vez estamos luchando con nuestra salud. Dios también está al cuidado de nuestra salud, porque Él nos ama profundamente y como Padre bueno que es, jamás nos dejaría solos. La tercera promesa que quiero compartirte está en uno de mis salmos preferidos, que es el Salmo 23. Dios nos guiará y nos dará fortaleza. Dios nos guiará y nos dará fortaleza. Dice el Salmo 23 en los versículos 3 y 4. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y hay palabras que tal vez para nosotros no tengan un significado profundo, pero cuando comenzamos a estudiarlas,
Algo que me maravilló de este salmo es que cuando empezamos a estudiar palabras específicas que nombra el Salmo 23, vemos el valor de lo que David estaba escribiendo para cada uno de nosotros. Y en el diccionario dice que la palabra confortar, como empieza el versículo 3, tiene que ver con dar fuerza y energía a una persona que se ha cansado o se ha debilitado. Tiene que ver con dar consuelo y ánimo a una persona para que resista las dificultades. Y Dios, como nuestro pastor, es lo que hace. Él nos da fuerzas para resistir esa situación que estamos viviendo. Lo hemos mencionado muchas veces. Nosotros quisiéramos que el dolor no sea parte de nuestra historia ni de nuestra vida, pero en muchas oportunidades nos toca atravesar momentos difíciles y tenemos que saber que allí Dios como pastor va a confortar nuestra alma, nuestras emociones, nuestros pensamientos. Dios nos va a dar fuerzas para salir adelante y Dios nos va a dar fuerzas para enfrentar esas situaciones, los cambios que tengamos que hacer, las decisiones que tengamos que tomar y todo aquello lo relacionado a tal vez poder resolver lo que estamos viviendo. Pero también cuando termina el versículo 4, dice que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y cuando el pastor usaba la vara y el cayado, uno era para direccionar y el otro para cuidar a la oveja. Cuando hablamos de la vara y el cayado necesitamos pensar en consuelo, guía y dirección de parte de nuestro Dios. Y creo que algo muy precioso es poder ver cómo cuando estamos atravesando una dificultad, Dios nos guía a través del Espíritu Santo para poder resolverla. Dios nos guía a través de su palabra para poder encontrar herramientas y poder resolver. A veces Dios nos guía a través de un profesional, a través de un médico, a través de otro profesional tal vez de la salud, para que podamos resolver aquello que estamos viviendo y podamos afrontar las situaciones que necesitamos resolver y necesitamos cambiar. Por eso el Señor nos guiará y nos dará fortaleza. Y algo muy precioso que encontramos también en la palabra de Dios es que el Señor, en medio de los tiempos de dolor, nos alimentará y nos dará recursos. A veces para resolver un problema, como lo veníamos mencionando, necesitamos tener estrategias, necesitamos tener entendimiento. Y una promesa de Dios es que Él es nuestro pastor y tenemos todo lo que necesitamos. El Salmo 23:1 declara esta verdad. Y a veces nuestro conflicto tiene que ver con recursos materiales, con recursos económicos, ¿sí? O tal vez también con recursos que necesitamos usar para resolver una situación específica, como tal vez enfrentar una crisis con nuestro matrimonio o con nuestros hijos o con otro familiar muy allegado, cómo poder resolver esas situaciones. Y en la palabra de Dios tenemos esa guía y tenemos ese recurso de Dios para resolver lo que nosotros necesitamos. Y también quisiera mencionarte una historia que está en Primera de Reyes, capítulo 17, donde se nos plantea una situación muy dura que estaba viviendo toda esa región y el pueblo de Dios. Y el profeta Elías llega hasta la casa de una mujer que vivía en un pueblo que se llamaba Sarepta, y esta mujer estaba esperando la muerte junto a su hijo, porque era tanta la escasez económica que ella solo le quedaba un poquito de harina para hacer un pancito y alimentar a su hijo y comer un poquito ella y después esperar a morir. Era realmente tremenda la escasez que había en ese lugar, pero en medio de esa escasez, Dios le da una promesa. Y dice, siempre, el Señor de Israel dice, siempre habrá harina y aceite de oliva en tus recipientes hasta que el Señor mande lluvia y vuelvan a crecer los cultivos. Dios le estaba diciendo, yo te proveo alimento ahora, pero también ese alimento va a estar hasta que pueda estar la oportunidad de volver a trabajar la tierra y tener recursos que sean de tu propio trabajo y de tu propia ganancia. ¿Sí? El Señor le da una promesa de provisión no solamente para ese momento de crisis, sino que le hablaba de prosperidad económica para el tiempo que venía. Y tenemos que saber que cuando estamos en un tiempo difícil y necesitamos que Dios provea de un recurso, Dios lo va a hacer. Nos va a dar inteligencia tal vez para abrir un nuevo negocio, para poder desarrollar una actividad económica que colabore con la economía de nuestro hogar, donde
Tal vez estamos con una necesidad y necesitamos incrementar nuestros recursos. Si buscamos al Señor, si buscamos las promesas de Dios, si buscamos la sabiduría de Dios en su palabra, así como le dio la promesa a esta mujer que era viuda, también nos la dará a nosotros. No va a escasear el alimento y tampoco va a escasear la semilla para poder sembrar y ver el fruto de nuestro trabajo. Cuando estamos atravesando un tiempo de dificultad, tenemos que recordar que el Señor es nuestro pastor y que nada nos faltará. Y por último, quiero mencionarte la quinta promesa. Dijimos que íbamos a hablar de 5 promesas en la mañana de hoy. Y la quinta promesa es que Dios nos consolará y nos dará esperanza. Cuando el dolor toca la puerta de nuestra vida, una de las primeras reacciones que a veces tenemos es sentirnos desesperanzados. Y el diablo muchas veces trae esa desesperanza para que dejemos de creerle a Dios. Pero quiero leerte algunos pasajes donde el Señor nos afirma con su palabra y con sus promesas que podemos ser consolados y podemos seguir teniendo esperanza. Pablo dice en 2 Corintios 1:3 que toda la alabanza sea a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Dios es un Padre misericordioso y la fuente de todo consuelo. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerle el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y vemos como si permitimos que el Señor trabaje en nuestro corazón en esos tiempos de dificultad y dejamos que Él consuele, conforte nuestra alma, como lo habíamos leído, que Él traiga paz a nuestro corazón, que Él traiga respuesta a nuestra necesidad. Podemos ver cómo Dios transforma esto también en un recurso para ayudar a otros, como lo decía el apóstol Pablo. Y tal vez nuestro testimonio sea que Dios nos sacó de una situación y podamos inspirar fe en la vida de otras personas. Tal vez nuestro testimonio sea que Dios sanó nuestra vida, que Dios sanó nuestra salud, sanó nuestra alma, y eso sea lo que nosotros le podamos sembrar a otras personas. Por eso, como habíamos nombrado anteriormente, Dios no genera el dolor, pero lo usa para nuestro beneficio. Podemos confiar en que Dios traerá consuelo a nuestras vidas. Y también nos habla el Salmo 91, versículo 2. El salmista dice: yo le voy a decir a Dios, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Y aunque el dolor sea fuerte, aunque la prueba sea muy dura, nosotros podemos seguir confiando y teniendo nuestra esperanza en Dios. El apóstol Pablo también dice en el libro de Romanos, capítulo 15, que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Aunque tal vez hoy sea un tiempo oscuro, nosotros podemos tener esperanza porque nuestro Dios es confiable. Nuestro Dios no miente y no cambia. Y podemos creer que Él va a intervenir en la situación en la que estamos viviendo. Él nos va a fortalecer, Él nos va a enseñar, nos va a acompañar y también nos va a sostener en lo que cada uno de nosotros estamos viviendo. Por eso quiero recordar las palabras del apóstol Pablo en Romanos capítulo 8. Esta palabra fue una palabra que ministró mucho mi corazón en esta semana. Romanos 8, 38 y 39. Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. Ningún poder en las alturas ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación jamás podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es el anhelo de mi corazón y del corazón de Dios que esta palabra te pueda alentar a seguir creyendo, que te pueda alentar a seguir fortaleciendo tu fe, sabiendo que Dios nunca te va a dejar solo, Dios te va a guiar en este tiempo, Dios te va a proveer los recursos necesarios, Dios estará con vos y Dios te guiará por medio del Espíritu Santo. Que el Señor te bendiga y que en esta semana puedas ver de manera tangible cómo el amor de Dios cubre tu vida y nada, absolutamente nada, puede separarte de su amor. Dios te bendiga.